Buenos días, chicos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver uno de los acontecimientos más importantes a nivel mundial que dejaron un impacto político, económico y social, ¿verdad? A lo largo de la historia y que incluso hasta el día de hoy nosotros podemos observar algunos detalles importantes que nos dejó este acontecimiento. Bien, ustedes saben ya de qué estamos hablando, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar sobre la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, para poder iniciar con este tiempo, voy a dejarlos con este video para que ustedes puedan observar algunos detalles trascendentales que surgieron a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo. Es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios, tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. Además, en Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra, en respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. Y durante la guerra se les unieron países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados. Y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución.
Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Muy bien, excelente. Hemos visto entonces un resumen de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, dentro de algunos aspectos yo voy a mencionarles, ¿verdad? Ya el resumen neto de lo que tenemos acá, de lo que tenemos en el libro y todo para que podamos irlo verificando, ¿verdad? Ahí pues vamos a ir tomando en cuenta algunas consideraciones respecto como a lo más importante, ¿verdad? Para que usted lo pueda ver. Vamos a continuar con la otra diapositiva. Y aquí tenemos que la Primera Guerra Mundial, estos son datos importantes, ¿verdad? Que dio inicio en 1914 y terminó en 1918. ¿Qué quiere decir eso? Que la Primera Guerra Mundial tuvo una duración de 4 años, ¿verdad? Imagínense 4 años en guerra. Si nosotros ahorita llevábamos 6 meses encerrados y ya no aguantábamos, imagínense 4 años en guerra constante, y no era que era de vez en cuando, ¿no? Sino que existían bombardeos y luchas de manera constante. Otro dato importante de lo que tenemos acá es que en esta guerra se enfrentaron las principales potencias de esta época. Hablamos de Alemania, hablamos incluso de Italia, también estuvo involucrada Japón y en un momento también se involucró Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? A eso se refiere cuando nos habla de las principales potencias de esta época, porque ahora hay muchísimos más países que también son considerados potencias mundiales económicas, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran algunas, ¿verdad? No todas las que tenemos ahora. Por eso se hace la aclaración de que se enfrentaron potencias de esa época. Y algo importante también es que se dividió en dos bandos. Ok, se dividió en dos bandos esta guerra. Siempre tienen que haber dos bandos, ¿verdad? No puede haber solo una. Entonces, vamos a ver que el primer bando fue en este caso realizado o se unieron lo que fue la Triple Entente. Se le denomina Triple Entente, ¿verdad? O sea, porque son 3 países los que conforman este grupo y que fue conformado por Rusia, Reino Unido y Francia, ¿verdad? Estos fueron los 3 países que se unieron para luchar contra la Triple Alianza, que en ese tiempo fue el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. Si usted se da cuenta, aquí no se ha mencionado ni Estados Unidos ni Japón, porque ellos se involucraron en el transcurso de la guerra. Entonces, la Primera Guerra se dividió entre estos dos, ¿verdad? La Triple Entente y la Triple Alianza. Luego tenemos acá las causas que generaron la Primera Guerra Mundial. Las causas que generaron la Primera Guerra Mundial es que estos países querían conquistar territorios dentro y fuera de Europa. Tanto Alemania, tanto Francia, como el Imperio Austrohúngaro, Italia, todos ellos lo que querían era tener más posesión. Recuérdese que todo esto lo hemos venido hablando, ¿verdad? De que estos países querían conquistar, querían adueñarse de tierras, querían adueñarse incluso, ¿verdad?, de muchos lugares, porque mientras más tenían, por obvias razones, más probabilidades tenían de tener más poder, ¿verdad? Porque así iban obteniendo e iban incluso ellos colocando sus propias leyes, su manera de pensar en más lugares, eso genera más poder. Otra causa fue que los conflictos sociales generados por la revolución industrial. Eso ya lo vimos, si usted recuerda. Hablamos que la revolución industrial generó un conflicto, ¿verdad?, entre las personas que ya no querían seguir tratados de la misma manera, pero
El problema es que durante la revolución industrial se generó el exceso de trabajo, es decir, el hecho de que las personas trabajaran más tiempo del que estaba estipulado, no tenían tiempos de vacaciones ni tiempo de descanso, incluso los niños trabajaban, ¿verdad? Y eran expuestos a situaciones totalmente inhumanas, ¿verdad? Y por lo mismo, entonces, tras el término de la revolución industrial, ¿verdad? Surgieron muchos conflictos cuando ya se creó el código de trabajo, los sindicatos, ¿verdad? Que todo eso lo hemos venido trabajando y esas revueltas o esas revoluciones fueron apoderándose o generando un descontento para llegar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. El tercer punto que tenemos acá que se mencionaba en el video es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que dice que era el heredero al trono austrohúngaro, ¿verdad? Y en este caso, la situación radica en que por obvias razones, ¿verdad? Cuando atentan contra un personaje tan importante que tiene en este caso, ¿verdad? Una representatividad, eso disparó, ¿verdad? Dice que el asesinato del archiduque hizo que estallara la Primera Guerra. Tal vez se estaban ya en que es como cuando uno está enojado, ¿verdad? Y es como cuando usted solo está esperando que le digan algo, ¿verdad? Para explotar, para decir algunos, cuando estamos enojados, en lugar de decir cosas, ¿verdad? O de protestar o alegar, nos ponemos a llorar, nos ponemos rojos, colorados, porque no sabemos cómo expresar nuestra cólera. En este caso, o sea, ya venía, ya venía, ya venía, y al final, ¿verdad? Lo que se logró con esta muerte o este asesinato fue que se disparara la Primera Guerra Mundial y empezaron entonces ya a existir las luchas que en este caso, ¿verdad? Duraron 4 años. Muy bien, esas son las causas principales, ¿verdad? Y luego voy a mencionarles acá las consecuencias. Hay muchas consecuencias, pero sin embargo considero que dentro de estas tenemos como las más importantes, ¿verdad? La consecuencia es que la guerra tuvo una duración de 4 años, ¿verdad? Era lo que mencionábamos en un inicio. Eso quiere decir que no es que estalló la guerra y bueno, ya nos disparamos, ya bombardeamos, bueno, ya me quedé tranquilo y eso es todo. No, lastimosamente, ¿verdad? Siguió surgiendo el descontento entre la Triple Entente y la Triple Alianza y lastimosamente la situación está en que se adentraron muchísimos más países, ¿verdad? Y aquí hablamos de Japón, que era una potencia mundial y que hasta el día de hoy lo sigue siendo, y también ingresó Estados Unidos, grandes potencias mundiales. Con el ingreso de estos países se acrecentó todavía más el problema de la guerra, ¿verdad? Porque obviamente ya tenían más recursos, más apoyo económico y también humana, ¿verdad? Porque cada país envió a su ejército, a sus soldados, ¿verdad? Para apoyar en esta guerra. Entonces, al final, esto generó todavía que se hiciera más larga la guerra. Una tal vez de las consecuencias más difíciles de la Primera Guerra Mundial es que hubieron más de 15,000 muertos, 15,000 millones son en realidad, pero ahí dice 15,000, pero son en realidad más de 15 millones de muertos, ¿verdad? Más de 15 millones de muertos. O sea, imagínense, 15 millones de muertos. Nosotros acá estamos hablando de que tras el coronavirus no tenemos el total de gente muerta porque hasta que se erradique la enfermedad o hasta que ya haya una vacuna vamos a poder decir cuántos murieron a nivel mundial por esta enfermedad. Realmente no sé si logremos pasar esto, esperemos en Dios que no, ¿verdad? Que no logremos pasar esas cantidades de muertos porque no necesitamos una guerra para ver a tanta gente muerta, ¿verdad? Sino una enfermedad que vino a cambiarnos la vida. Entonces, una de las consecuencias más difíciles pues fue la muerte, ¿verdad? De miles de personas. Hablamos de soldados de ambos bandos, pero también hablamos de gente inocente, ¿verdad? Que no estaba metida dentro del asunto de la guerra. Quizás solamente vivían cercanos a un lugar y fue bombardeado ese lugar y los alcanzó y murieron, ¿verdad? Entonces, quizás esa es como la parte más triste, el ver que mucha gente inocente muere. Una de las terceras consecuencias
es la destrucción de Europa, el Extremo Oriente y África. Aunque África no tenía nada que ver en el asunto, lastimosamente, la situación orilló, ¿verdad?, a que muchos países empezaron a buscar espacios para crear sus campos de concentración o campos de pelea, ¿verdad? Y se adentraron a otros lugares que no les correspondían. Europa dice que quedó destruida, ¿verdad? Que era un lugar de historia, un lugar en donde habían muchos monumentos, mucha información. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, esto generó una destrucción casi, no les puedo decir todo, ¿verdad? Pero al final, pues fue una destrucción de lugares importantes que tenían mucha historia. Hablamos también del Extremo Oriente y de África, que de igual manera, pues generó una destrucción. Y no solamente hablamos de destrucción, sino también dejó destrucción económica, política, ¿verdad? Porque reconstruir lo que en un momento, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos se destruyó y que costó años construirlo, realmente es bastante difícil. Y continuamos ahora con otros datos curiosos que a mí me gusta o me gustaría dejarlos, ¿verdad? Uno de ellos es que Estados Unidos y Japón y Canadá se unieron a la Triple Entente. Era justo lo que yo les mencionaba. O sea, imagínense lo fuerte que hicieron a este grupo, ¿verdad? O a este rival. La Triple Entente se apoderó, en este caso, de dos países muy importantes, que fue Estados Unidos y Japón. O sea, ellos generaron apoyo, recursos económicos, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba y con eso la Triple Entente se volvió poderosa, ¿verdad? Y por tal razón, la Triple Entente obtuvo la victoria en la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínense, por eso les decía, ¿verdad? Con esas dos potencias mundiales se hizo tan fuerte que logró la victoria. Y luego ahí tenemos que la Triple Alianza fue derrotada entonces. Si la Triple Entente obtuvo la victoria, entonces la Triple Alianza fue derribada. Y luego tenemos que Rusia abandonó la guerra por problemas en su territorio. Dice que aparte de la guerra, Rusia se tuvo que retirar o abandonar la guerra porque ya ellos empezaron a tener conflictos dentro de su país, ¿verdad? O sea, el problema no era con ese país, pero ya otros grupos, ¿verdad? Estaban en descontento por la forma de vida, por el trabajo, porque no se respetaban los derechos, entonces empezó a haber como manifestaciones dentro de su país y a ellos les interesaba más tener bajo control su país que estar apoyando la guerra, ¿verdad? Que al final no les beneficiaba en nada, por así decirlo, ¿verdad? Pero les dejaba como un legado de decir Rusia nos apoyó y si ellos apoyaban a la Triple Entente, que en este caso era la ganadora, iban a obtener como un prestigio. Pero ellos decidieron mejor retirarse de la guerra, ¿verdad? Para no estar metidos en más conflictos. Y por último, uno de los datos curiosos es que a través del término de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la Triple Entente, se firmó el Tratado de Versalles. ¿Y qué es el Tratado de Versalles? No es más que un tratado de paz, ¿verdad? Que se estableció. Pero lastimosamente este Tratado de Versalles se llama Tratado de Versalles porque se firmó en un lugar que se llamaba Versalles, ¿verdad? En un recinto que se llamaba Versalles. Entonces, por eso se le llamó el Tratado de Versalles. Pero la Triple Entente, obviamente, ¿verdad? Que fue la que generó este tratado, ¿qué fue lo que hizo, verdad? Benefició, ¿verdad? Obviamente a su población, a los países que les apoyaron, a quienes recibieron mejores beneficios con este tratado de paz, fueron ellos. Y automáticamente, ¿verdad? Con esto empezó a desplegar otra vez un descontento entre los diferentes países a tal punto, ¿verdad? Que algunos años después surgió la Segunda Guerra Mundial. Dice que el Tratado de Versalles fue una de las causas porque otra vez se desatara la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ¿verdad? Pasaron bastantes años, más de 10 años, para que existiera o se diera la Segunda Guerra Mundial.
Pero eso quiere decir que con el correr de los años seguimos guardando muchas situaciones, ¿verdad? Que no eran las correctas. Muy bien. Básicamente, chicos, estos son los datos importantes sobre la Primera Guerra Mundial, perdón. Entonces, así como tenemos nuestro esquema que ya tenemos nosotros en casa, el día de hoy vamos a trabajar, ¿verdad? En nuestro esquema con los diferentes aspectos que ya vimos. Los datos de la guerra, quiénes fueron sus rivales, causas, consecuencias y los datos curiosos. Usted va a dividir esta información en su esquema de tal manera que quede bien ordenada y bien trabajada para luego poder enviar su tarea de manera correcta. Les recuerdo que hoy es el día para poder enviar sus tareas a través de Classroom o a través del correo electrónico que corresponden a la guía número 9, ¿verdad? En este caso hablamos de comunicación, sociales, caligrafía, aprestamiento y lectura. Entonces, que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones.